Usa tus palmas con nosotros. Oh Cristo, ¿cuántos pueden dar gloria al que nos rescató? Con su luz nos alumbró. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón fuerte me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, mi Señor. Mas tu perdón a mí me liberó. Vamos, cántalo fuerte. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Y damos un grito de júbilo. Ahora vivo estoy en tu amor. Fue tu gracia la que me salvó. Mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló fuerte y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo al Rey? Su salvación se ha extendido a tu casa. Su salvación se ha extendido a tu familia, en tu trabajo, en tu escuela. Habrá salvación, lo declaramos en el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Alguien puede hacer ruido para Jehová? Te alabamos, Cristo. En mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Te damos gloria a ti. Contentos y felices de que sigas conectado y nos sigas acompañando. Bueno, pues yo quiero recordarte hoy que el dar ofrendas y diezmos a nuestro Señor es una manera de abrir puertas para que en tu hogar y en tu familia caiga bendición de parte de Él. Quiero
invitarte a que apartes diezmos y ofrendas y las traigas generosamente, como aquí en Casa Pajiel nos caracterizamos, y las traigas y se las dediques al Señor. Pues es una manera de decirle gracias y retribuirle de lo mucho de lo que Él nos da. Puedes hacerlo de una manera presencial viniendo a nuestros servicios cada domingo, o puedes transferirlo en una cuenta bancaria que a continuación aparecerán en la pantalla. Hechos capítulo 13, versículo 22, dice la escritura de esta manera: quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio. El Padre Celestial dio testimonio de David diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí. Leamos el último enunciado, por favor, todos juntos. Varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Una vez más, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Ahora declare estas palabras conmigo: yo soy un hombre. Las mujeres tienen que decir: yo soy una mujer. Ya lo habíamos practicado, ¿se acuerdan? Yo soy un hombre conforme al corazón de Dios, porque estoy haciendo todo lo que Dios quiere. Amén. Muy bien, mis amados, vamos a retornar. Habíamos tenido una pausa, no sé si decirlo, de 2 domingos, porque el domingo pasado nos hablaron todavía de David, sobre sus jornadas, sin decirle nada a la pastora Claudia. Ella trajo el mensaje, y creo que el Espíritu Santo que habita en mi persona habita también en ellos, y creo que es una respuesta a la voluntad de Dios sobre la iglesia. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Hacia dónde quiere llevar a la iglesia? Entonces, hoy lo vamos a reanudar y vamos a seguir hablando acerca de las jornadas de David. Y mis amados, la palabra de Dios nos da testimonio de que David fue un hombre conforme a su corazón. Y hoy hemos aprendido, a través de las enseñanzas que hemos dado, que el hombre y la mujer conforme al corazón de Dios no son aquellos que son personas perfectas en todos sus caminos, no son aquellas personas que no fallan, sino que son aquellas personas que se esfuerzan por hacer todo lo que Dios les dice que hagan. Y lo hemos aprendido a través de esta aventura que hemos tenido en las Escrituras. Y hoy vamos a tener nuestra base bíblica allí en el libro de 1 de Samuel, capítulo 22. En el versículo 3, 4 y 5. 1 de Samuel capítulo 22, versículo 3, 4 y 5. 1 de Samuel capítulo, ¿qué? Versículos 3, 4 y 5. Y vamos a tratar de poner toda la atención posible. Voy a tratar de no tardarme. A ver, todos háganle, ajá, para poner lo que esté de nuestra parte. Dice la Escritura: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y se fue David de allí a Mizpa. Ahora, sin ver las Escrituras, hemos estado leyendo mucho estos pasajes. ¿De dónde se fue David? No, de allí. ¿Dónde es allí? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Bueno, la cueva de de Adulam. Ah, porque estás leyendo, ¿verdad? Hiciste trampita, no hay problema, está bien. Se fue de la cueva de Adulam, ¿a dónde? A Mizpa. Mizpa pertenece a Moab. Y dijo al rey de Moab. ¿Quién dijo al rey de Moab? David. Eso es muy necesario que estemos entendiendo lo que estamos leyendo. Entonces, David de la cueva de Adulam
se va al territorio de los moabitas, un lugar que se llama Mizpa, y le dijo al rey: yo te ruego que mi padre y que mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Ahora, quiero que usted mencione ese último enunciado fuerte: hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Una vez más, dígalo. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David, ¿qué hizo? Se fue y vino al bosque de Aret. Al bosque de Aret. Alguien ayúdele por ahí a la mamita y denle una paletita al bebé para que esté contento. Muy bien, hoy vamos a desarrollar la séptima jornada de David. Y esta séptima jornada de David se desarrolla en un lugar que se llama Mizpa. Se llama Mizpa. Y le puse por nombre incertidumbre. Séptima jornada de David, incertidumbre. Ahora, voy a hacer una pequeña recapitulación de lo que hemos estado viendo para que usted entienda el concepto de hoy en día. Porque hemos estado hablando acerca de las jornadas de David y hemos estado extrayendo los principios bíblicos para aplicarlos en nuestra vida cotidiana. Y se acuerdan que iniciamos con el inicio de la vida de David aquí en las Escrituras. La primera jornada se desarrolló en Belén. Y recuerdan ustedes que ahí el Señor le enseñó a David, a manera de escuela, la experiencia de cuidar las ovejas. David se dio cuenta que las ovejas necesitaban ser alimentadas, necesitaban ser protegidas, necesitaban ser cuidadas, defendidas. Y lo que nosotros extrajimos de ahí es que tú y yo debemos de desarrollar ese principio pastoral en nuestras vidas. Tú y yo debemos de amar, proteger, cuidar y defender las ovejas. Ahora, lo importante de este tema, o lo sobresaliente para nosotros y para David, fue que David, cumpliendo su labor de pastor, él no lo esperaba, él no clamaba por ello, pero de pronto se vio ungido por el profeta en turno, Samuel. Y Samuel le dijo: tú eres el nuevo rey de Israel. Entonces, los principios que extraímos ahí es que cuando tú y yo nos dedicamos a la obra del Señor, el Señor, sin que tú lo pidas, sin que tú lo clames, el Señor te unge y te bendice con algo que te va a traer satisfacción a tu vida. Pero luego de ahí David se va al palacio del rey, que fue su segunda jornada. Y Dios le enseña algo a David. Dios le enseña que la adoración que David da tiene poder, porque hace descender el poder, el amor, la paz de Dios sobre su vida. Y no solamente sobre su vida, sino también sobre todos aquellos que están a su alrededor. ¿Qué fue lo que aprendimos? Que no solamente es necesario saber cuidar las ovejas, sino que también es necesario que tú y yo aprendamos a adorar a Dios. No se trata de pedir, se trata de adorar. Y cuando tú y yo comenzamos a adorar a Dios, el poder, la paz, el amor de Dios empiezan a descender en nuestras vidas, que empieza a afectar a las personas que están a nuestro alrededor. Después, Dios lleva a David a que él conozca el verdadero significado de una amistad. Dios le enseña a David que aún en medio de las peores circunstancias o los peores escenarios que puedan darse, Dios tiene a alguien que va a preocuparse por ti, que va a preocuparse por él, que va a interceder a favor de él. Y lo que nosotros entendíamos en ese pasaje bíblico es que no necesariamente
esperemos a alguien que venga a ofrecernos su amistad, alguien que se preocupe e interceda por nosotros, sino que la palabra nos llevaba a que tú y yo deberíamos de ser aquellas personas que nos interesáramos en los demás, que intercediéramos por los demás y que actuáramos a favor de los demás. O sea, no sé si usted se está dando cuenta, pero Dios está llevando por un proceso a David. Y no sé si usted se está dando cuenta, pero Dios también nos está llevando también por un proceso. Porque llega la cuarta jornada de David. Y David llega a Nayot de Ramá. Pero David se da cuenta de que están en su contra. El rey lo quiere matar. El rey lo quiere asesinar. Se levanta un problema en el cual él no tiene capacidad para salir adelante. Y lo que hace David allí en Nayot es que él empieza a huir desenfrenadamente. Empieza a tomar una carrera desenfrenada por causa del problema. ¿No lo imaginamos? Como que él empieza a huir, a correr, ¿verdad? Hasta que Dios no lo topa, ¿verdad? No lo detiene y le dice: es necesario que aprendas a descansar en mí. Es necesario que aprendas a confiar en mí y a esperar en mí. Y la enseñanza que Dios nos daba y que tú y yo extraíamos de la palabra era que cuando tú y yo estamos en medio de un problema, de una circunstancia que nos está haciendo tomar decisiones erróneas, es necesario hacer un alto y aprender a descansar en Dios. Llevar nuestros problemas allí al pie de la cruz, donde el Señor Jesucristo prometió bendecirnos, donde el Señor Jesucristo prometió liberarnos, donde el Señor Jesucristo prometió derramar su gloria sobre tu vida y sobre mi vida. Entonces aprendíamos tú y yo a descansar en Dios. Pero ¿qué pasó con David? En su quinta jornada, David va a un lugar que se llama Nob. Y aprendíamos que en la vida de David, por las circunstancias de sus problemas, él empieza a perder la fe. ¿Y qué hace el Señor? El Señor lo lleva a un lugar con el sacerdote Ahimelech. Y Dios lleva a David a que él pueda comer del pan de la proposición. Dios lleva a David a tener un tiempo de intimidad con él, a ser el invitado de Dios a su mesa. ¿Y qué es lo que aprendíamos tú y yo? Que cuando tú y yo estamos en el problema, estamos en la situación crítica y de pronto la fe está por los suelos, Dios a ti y a mí nos quiere llevar a su mesa, a ser invitados especiales en su mesa. Porque el único lugar en donde tú y yo podemos recuperar la fe es en el lugar de su presencia. Y es donde Dios está llevando a David, donde Dios nos está llevando a nosotros. Pero nos dimos cuenta en la jornada pasada, en la que vimos, en la sexta jornada, que David no entendió. ¿Y qué hizo David? David decidió seguir huyendo seguir corriendo en su huida desenfrenada. Y él decide irse a la tierra de Gad. ¿Se acuerdan? Fue la última enseñanza que yo di hace 15 días. Y él decide meterse a la ciudad de Gad, junto con los filisteos, tomar malas decisiones. Y el Señor lo quebranta. El Señor le permite descender hasta lo más bajo de donde puede llegar un ser humano, para que David se diera cuenta de que las decisiones que él está tomando, que el camino que él está viviendo no es lo correcto delante de la presencia de Dios. Y viene el quebrantamiento a la vida de David. ¿Qué fue lo que extraímos nosotros allí? Que muchas veces Dios permite que pasemos por las situaciones que hemos vivido para que nuestro corazón y nuestra vida sea quebrantada. Y la única oportunidad de salida o de solución que tengamos es regresar al camino de Dios. Amén. Y entonces David está en esa situación. David está quebrantado. David se le ha permitido vivir lo peor que puede vivir un ser humano. La pregunta que te hago ahorita es: ¿qué ha utilizado Dios para quebrantarte?
¿qué ha utilizado Dios para quebrantarte? Porque aprendíamos también la semana pasada, la enseñanza pasada, que Dios muchas veces nos quebranta no solamente de manera personal por nuestras acciones, sino que también muchas de las veces utiliza a las personas queridas, más allegadas a nuestra persona. Y empieza a producirse en nuestras vidas un quebranto, una sensación de decirle a Dios: perdóname por haber hecho esto otro, Señor, y quiero regresar nuevamente a tu redil, quiero regresar nuevamente a tu casa, quiero reconocer mi error, quiero reconocer que he tomado malas decisiones y quiero regresar a ti. Pero tengo una pregunta para todos: ¿y después del quebranto qué? Y después de que el Señor nos quebranta, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que pasa en nuestras vidas? Porque David fue quebrantado y David huye a la cueva de Adulam, no sabe qué hacer. Y de la cueva de Adulam, estando allí, él se va de pronto a Mizpa. Dice el capítulo 22, versículo 3, y dice: y se fue David de allí, de la cueva de Adulam, a Mizpa de Moab. Y le dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros. Y lea esa frase conmigo: hasta que sepa lo que Dios hará de mí. David está viviendo un tiempo de incertidumbre. Ahora, es algo lógico lo que está viviendo David. ¿Y por qué? Porque si nosotros nos damos cuenta de lo que ha vivido David, David ha atravesado en el transcurso de su vida por situaciones que han dado un cambio vertiginoso en su manera de vivir. Él era pastor de ovejas. De la noche a la mañana, él se hace el hombre más famoso de una nación. De la noche a la mañana hay mujeres cantando alrededor de él. Tú mataste a 10,000 cuando Saúl solamente mató a 1,000. Lo llevan en brazos a David. De la noche a la mañana viene ese cambio. De la noche a la mañana, David, siendo un jovencito, se casa. Porque Saúl dijo: cualquiera que matare a Goliat, la recompensa va a ser que se case con mi hija. Algunos teólogos que han estudiado mucho el tema han llegado a la conclusión que Mical era muy fea. Porque hoy los hombres matan por una mujer, se pelean por una mujer. Y en ese caso nadie quería pelear con el gigante. Yo creo que Mical estaba muy fea. Pero David lo venció. Y lo casan a David. Y dicen los estudiosos que David tendría 16, 17 años. Imagínate qué situación está viviendo David. Llega David a vivir al palacio porque es el yerno del rey y lo hacen escudero de Saúl. De pronto David se encuentra peleando en las filas del rey en contra de los filisteos. Imagínate todo lo que está viviendo David. David está en peligro constantemente por ser el escudero del rey. Pero de pronto llega al palacio del rey, y se da cuenta que Saúl no lo quiere matar. Y entonces David pasa por otro problema en su vida. Ahora están teniendo atentados en contra de su vida. David está viviendo en el palacio del rey y de pronto tiene que abandonar el palacio del rey porque ahora es un fugitivo. Y ahora tiene que estar escondiéndose, pasar noches escondido entre la maleza, porque Saúl lo está persiguiendo para matarlo. Él se despide de su esposa, él se despide de su amigo Jonathan de una manera dolorosa y empieza a tomar camino para huir. Luego, eso a David lo lleva a tener un tiempo de pérdida de fe. Y Dios lo empieza a confrontar. Y David en su huida llega a la tierra de los filisteos. Y a punto de matarlo, David se tiene que hacer el loco. Y Dios lo quebranta, Dios lo toca ahí en ese momento. Y entonces David regresa a la presencia de Dios quebrantado. Y cuando se acerca con Dios, dice: oye Dios, ¿de qué se trata todo esto? O sea, tú me ungiste para ser rey. Tú me llamaste para ser el rey aquí de la nación.
Pero ¿de qué se trata todo esto? Ya no sé exactamente qué es lo que tengo que hacer. Ahora, en muchas ocasiones tú y yo nos sentimos así, ¿cierto o falso? Yo he platicado con ustedes, la mayoría, y de pronto lo que me dicen es: pastor, es que si usted supiera mi vida, todo lo que me ha sucedido, si yo le contara, pastor, David, me queda corto. Si yo le platicara, pastor, para iniciar, a mí de niño no me querían abortar. Ya cuando me tuvieron, mis papás se separaron. Y ya cuando se separaron, yo tuve que dedicarme a luchar en esta vida para poder salir adelante. Pero usted debería de ver, pastor, todo lo que sufrió mi madre, mi santa y bendita madre. Y hay algunos que dicen: pero ni mi madre me quería. Debió de haber visto todo lo que sufrí. En la primaria, cuando era niño, pastor, no. Me hacían bullying en aquel tiempo. Cuando fui adolescente, abusaron sexualmente de mí, pastor. Algunos me han dicho: es que de niño me abusaron de mí. No, pastor, si yo le contara todo lo que he vivido, todo lo que ha pasado en mi vida, en mi infancia. Cuando fui adolescente, me hicieron muchas injusticias, atravesé por muchas injusticias en mi infancia, en mi adolescencia. Cuando me casé, pastor, pensé que iba a ser la solución. Y usted debiera de conocer a mi príncipe azul, que se convirtió en un sapo al primer beso. O el varón me dice: deberías de conocer Luego se enojan las mujeres si les digo a la vieja chancluda con la que me casé, pero no se los voy a decir para que no se enojen. Es que así me dicen los hombres: con la que me casé. Yo pensé que me iba a liberar todo, pero ahora mi esposa me abandonó. Mi esposo me dejó por otra más joven. Yo de 40 me cambió por 2 de 20. Y mire cómo estoy, pastor. Las cosas cómo iban bien en mi negocio, pero mi negocio quebró. La situación en mi trabajo, la situación con mis amigos. Si usted supiera todo lo que ha pasado. Ahora, cuando comparo eso con la vida de David, David tenía una promesa. David tenía una bendición sobre su vida. Pero David está en tiempo de incertidumbre, porque él no sabe qué hacer. David no sabe el fin de la historia. Tú y yo sabemos el fin de la historia, que llegó a ser el mejor rey de la nación de Israel. Pero él no sabe el fin de la historia. Dios ha tratado con su vida. Dios lo ha quebrantado. Dios lo ha regresado del camino erróneo que él está llevando. Pero ahora David se encuentra: no sé qué hacer. Hay una promesa de bendición en mi vida, pero ¿qué voy a hacer? Tengo que pasar más tiempo con Dios hasta que sepa cuál es su voluntad. Y mi amado, cuando tú llegas a Dios y llegas después de todo ese historial que te acabo de platicar, ¿cómo te reciben los cristianos aquí en la iglesia? ¿Qué te dicen? Dios tiene solución. ¿Qué te dicen? Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Qué te dicen? En Dios está el cambio, en Dios está la bendición. Y entonces tú recibes una palabra de promesa en tu vida. ¿Cuántos de aquí tienen esa palabra de promesa en su vida? Mire, que si no la he escuchado, es tiempo que se apropie de ella, porque Dios ha prometido ayudarte, Dios ha prometido bendecirte, Dios ha prometido ser tu padre. No estás solo, esa promesa está en tu vida. Pero de pronto Dios permite que suceda lo que nos ha sucedido para que tú y yo seamos quebrantados. Voy a cerrar el parámetro. Y llegas aquí a la iglesia. Y llego después de un aborto. Perdí al niño. Llegas aquí a la iglesia sin esposa porque tu esposa te abandonó. Dios te permitió el quebranto para que tú llegaras aquí. Llegas aquí con temor porque anda ya la judicial no existe. Los ministeriales andan atrás de ti. Llegas aquí porque tus hijos son un desastre en tu vida. Estás aquí. Dios permitió que tu matrimonio ya no tuviera ese encuentro, ¿verdad? Especial. Y dices que necesito una solución. Sí, reconozco en mi vida. Reconozco que hice mal las cosas y que estoy pagando ahorita precisamente por mis acciones. Todos estamos de acuerdo en eso, que nosotros somos responsables de nuestras acciones.
Y cuando Dios nos quebranta, enseñábamos la clase pasada, la predicación pasada, ¿verdad? Que el primer paso del quebrantamiento es que se nos quite la venda de los ojos y darnos cuenta de nuestra situación. Pero cuando nos damos cuenta de nuestra situación y decimos, bien, Dios, ahora estoy aquí, pero ahora, ¿qué sigue, Señor? O sea, ¿qué va a pasar? Porque yo ya estoy aquí, pero mi esposa no está. Yo ya estoy aquí, pero mi esposo no está. Yo ya estoy aquí y mis hijos no están. Yo ya estoy aquí y mi negocio está quebrando. Yo ya estoy aquí y en mi escuela estoy reprobando. Yo ya estoy aquí y el problema sigue latente. Dios dice a David, hoy tienes que estar por esa jornada de la incertidumbre. ¿Qué es lo que sigue, David? ¿Qué es lo que sigue? Mi amado, así como David tenía una palabra de promesa en su vida y de bendición, tú la tienes. Esa promesa sobre tu familia, esa promesa sobre tu matrimonio, esa promesa sobre tus finanzas, esa promesa sobre tus padres, esa promesa sobre la situación que te quebrantó y dices, necesito una solución. Dios la tiene latente en su corazón sobre tu vida. Y es por eso que dice el versículo 3. Y se fue David de allí. ¿De dónde? ¿Dónde es allí? ¿A dónde se fue? A Mizpa. Ahora aquí viene lo interesante. Mizpa, de acuerdo al diccionario Strong en español, la referencia es H4707 por los que tienen esa afición por el hebreo español. Significa atalaya, lugar desde donde se vigila. Significa estar atento. Pero ahora, David va a Mizpa, a un lugar donde se tiene que estar vigilando, a un lugar donde se tiene que estar atento. Pero la pregunta es, ¿a qué tengo que estar atento? ¿Qué es lo que David tenía que estar vigilando? La respuesta nos lo da el mismo versículo 3. Yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Esta es una etapa de incertidumbre en la vida de David hasta que él conozca la voluntad de Dios específica sobre su vida. No sabemos cuánto tiempo, no sabemos cuántos días, pero lo que sí sabemos es que hay un tiempo en el cual tú y yo debemos de estar esperando hasta no saber qué es lo que viene adelante. Y esto es muy importante, familia, muy importante, porque nosotros como seres humanos cometemos muchos errores. Y uno de los principal de los errores es que tú y yo cuando somos quebrantados, tú y yo cuando el Señor permite que caigamos hasta lo más bajo y nuestro corazón se redarguye y decimos, Señor, necesito de ti, porque la situación de la vida realmente yo ya no puedo salir adelante. El problema es que tú y yo le quitamos la palabra hasta a nuestro tiempo de espera con el Señor. Y empezamos a tomar nuestras propias decisiones, llegando a cometer el mismo círculo vicioso de los errores que hemos cometido. Y lo que no hemos entendido es que Dios tiene ese proceso también en nuestras vidas, el proceso de Mizpa. Es un tiempo de incertidumbre. Dios nos permite vivir en esta etapa de incertidumbre hasta que no entendamos a cabalidad qué es lo que Dios quiere de nosotros, qué es lo que tenemos que hacer. Amén. Muchos de nosotros que hemos sido quebrantados por Dios nos preguntamos, ¿y ahora qué hago, pastor? ¿Ahora qué hago, Dios, en este tiempo de quebranto? Ya me di cuenta de mi realidad, ya me di cuenta de que la regué con mi esposa, ya me di cuenta que la regué con mi esposo, ya me di cuenta que la regué con mis padres, ya me di cuenta que la regué con el novio, ya me di cuenta que la regué con mis hijos,
Ya me di cuenta que la regué en el trabajo. Me arrepiento de todo corazón y estoy delante de la presencia del Señor pidiéndole perdón. Pero ahora, Señor, ¿qué hago en este tiempo de quebranto? ¿Cuál es mi función? David, la palabra de Dios nos está dando la respuesta a qué hago en este tiempo de quebranto. Espera hasta saber qué es lo que Dios va a hacer contigo. Porque en este tiempo de incertidumbre, para ti es incertidumbre, pero para Dios no lo es. Y Dios, dice la Escritura, que nos va a estar observando. Ay, mamachita, ya me dio miedo esto. ¿Qué pasó con David? Salmo capítulo 26, versículo 2. David está en ese tiempo de incertidumbre. David no sabe qué es lo que va a pasar en su vida, pero David está quebrantado. Perdóname, Señor, por haber pensado que los filisteos eran mejores que tú. Perdóname, Señor, por haber pensado que la espada de Goliat era mejor que tu palabra, que el pan de la mesa de la proposición. Y entonces dice David: escudriñame, oh Dios, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. ¿Qué es lo que pasa en el tiempo de quebranto? Dios tiene una etapa en tu vida de examinación y de observación. Debemos aprender en este tiempo de quebranto a que Dios nos examine, a que Dios nos esté observando y que Él determine realmente el resultado de nuestro quebranto en nuestras vidas. Es un tiempo de observación, mis amados. Es decir, cuando estamos en momentos de incertidumbre, la palabra nos invita a no actuar precipitadamente, tomar malas decisiones. Fíjate lo que dice el Salmo 33, versículo 14. Y este salmo lo escribe David, dice: desde el lugar de su morada, Él observa a todos los moradores, los habitantes de la tierra. No sé qué sientas tú, pero cuando yo estoy sacando este mensaje, digo, caray, cuánta responsabilidad. Porque Dios nos ama tanto, que cuando Dios permite que venga el quebranto a nuestras vidas, Dios todavía sigue observándonos. ¿Y sabes por qué? Es similar como un doctor. Cuando tú te enfermas, tú vas con el médico, y el médico te dice: usted tiene que reconocer que sus hábitos de salud y sus hábitos de vida no son correctos. Usted tiene que tomar este medicamento. Y ya uno se va a la casa, pero uno recuerda la plática del doctor. El doctor te dice: y lo voy a revisar en un mes, porque tengo que observarlo, que el tratamiento esté haciendo su función. Y cuando Dios te quebranta, cuando tú has sido quebrantado, estás en la mira de Dios. Estás en el objetivo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios está viendo si realmente el tratamiento está funcionando contigo, para que tu vida pueda ser alentada y pueda ser bendecida. Salmo 37, versículo 37 dice: observa al que es íntegro. Dios está observando en todo momento nuestro proceder. Pero ahora, ¿qué es lo que observa Dios? Si deseas saber qué es lo que Dios va a hacer con nosotros, entonces tienes que saber qué es lo que observa el Señor en este tiempo de quebranto en tu vida. ¿Estás conmigo, familia? Vamos ahí a Romanos capítulo 12, versículo 2. Les prometí que no me iba a tardar, ya me lo termino para que se me despierten. O para los que están durmiendo digan: ay, qué mala onda, hoy no me dejó dormir a gusto. Romanos capítulo 12, versículo 2. Fíjate lo que dice aquí. No me han perdido, están siguiendo la línea, ¿verdad? ¿Qué hago en el tiempo de quebranto? Dios te observa. ¿Qué está observando el Señor cuando yo he sido quebrantado y cuando he regresado aquí a la casa del Señor? ¿Qué es lo que tengo que hacer? El Señor está observando qué es lo que tienes que hacer. Y dice la Escritura: no os conforméis a este siglo,
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Quiere decir que Dios te quebranta. Quiere decir que Dios te pone freno, un límite al estilo de vida que has estado viviendo, para que tú regreses nuevamente a su presencia. Y cuando tú has sido quebrantado, tu pregunta es: ¿y ahora qué voy a hacer, Señor? Porque el problema sigue estando allí latente. El Señor te dice: ahorita es un tiempo en el que se te tiene que examinar, en el que se tiene que ver si realmente el quebranto ha producido en tu vida lo que yo he querido producir. Y lo primero que dice el apóstol Pablo aquí es: no os conforméis a este siglo. Ven las instrucciones que tú y yo debemos de seguir en el tiempo de quebranto. Ve las instrucciones. Lo primero que dice el apóstol Pablo es: no os conforméis a este siglo. Aquí el apóstol Pablo nos está advirtiendo que el sistema del mundo, lo que es la cultura popular y la manera de pensar que está en rebelión contra Dios, nos va a tratar de jalar, de conformarnos a su patrón, a lo que es. Y ese proceso, mi amado, tú y yo debemos de resistirlo. Más coloquialmente, te lo voy a traducir. Lo que está diciendo aquí la Escritura es que si Dios ha tratado contigo, si Dios te ha quebrantado, ahora de aquí en adelante, tú no debes de seguirle la corriente al compadre, a la comadre, al amigo, a aquella persona que no conoce la voluntad de Dios. Tú no debes de seguir los consejos ni de tu propia persona, de tu propia personalidad, porque eso lo único que va a lograr hacer es arrastrarte al mismo círculo vicioso de donde te quiere sacar el Señor. Pastor, pero es que yo ya entendí que Dios me quebrantó en mi matrimonio y me quebrantó para que yo regresara nuevamente a ti, Señor. ¿Y ahora qué debo de hacer? No escuches los consejos del mundo. No escuches ni siquiera tu propia voz, porque tu propia voz te va a decir: es que tienes que vengarte del marido, es que tienes que hacer esto y tienes que hacer esto otro que no está de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces por eso es que dice la Escritura: tienes que salir de esa formación humana. No seas igual que los demás. Lo peor que puedes hacer es pedirle consejo a la comadre que no conoce de Dios. La comadre te va a decir: mira, si pones una gallina negra, ¿verdad?, allí en la calle que hace cruz, ¿verdad?, y la avientas tierra panteonera y una araña, ya le estoy dando la fórmula, ¿verdad?, con eso vas a salir adelante. Pero Dios te está diciendo: ya te quebranté, te saqué de la brujería, te saqué de los problemas matrimoniales. No sigas conformándote a la antigua manera de vivir. ¿Por qué? Porque Dios te está observando. Porque el quebranto no pasa como si fuera una inyección y ya te vas y vive tu vida. No, el quebranto es un proceso de incertidumbre. Pero pastor, ¿qué hago con mis hijos? Mira cómo están mis hijos. Bueno, ahorita tus hijos no son el problema. Ahorita el problema eres tú. Y si tú sigues conformándote a la manera de pensar del mundo, es que tu vida no ha sido quebrantada. Porque tú no tienes incertidumbre. No estás esperando qué es lo que Dios va a hacer de tu vida. Entonces, primer paso, ¿qué debo de hacer cuando estoy en incertidumbre y que Dios me ha quebrantado? ¿Ahora qué hago, Señor? No te conformes a este mundo. Lucha por salirte de las tradiciones mundanas. Los remedios del mundo no sirven. Los consejos sin Dios no sirven, familia. El Señor está observando si deseas salir de este estilo de vida. Y luego sigue diciendo: si no, transformaos. ¿Por medio de qué? Lea fuerte esa frase. La renovación de qué? De vuestro entendimiento. Ahí está la clave. ¿Qué tengo que hacer en este proceso de quebranto?
renovar tu entendimiento. Si no renuevas tu entendimiento, no vas a saber qué es lo que sigue. Porque Dios necesita de tu vida y de tu persona que el quebranto dé como resultado cambiar tu forma de pensar, cambiar tu forma de vivir. Y tu forma de vivir no va a cambiar si no cambia tu forma de pensar primeramente. Por eso es que el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, dice: tienes que ser transformado, pero la transformación no viene por sí sola. La transformación viene cuando tú cambias tu entendimiento. ¿Qué está observando el Señor en este tiempo de incertidumbre en tu vida? Si tu entendimiento está siendo transformado. Porque a lo mejor tu entendimiento no está siendo transformado. Y tú sigues en este lugar de quebranto, pero te estás empeñando en cometer los mismos errores que cuando estabas allá con los filisteos. Entonces, ese no es el propósito del quebrantamiento. El propósito del quebrantamiento es que ahora tú te sientes y digas: Señor, ¿qué es lo que vas a hacer de mí? Pero ahora el Señor te observa y te dice: ¿sabes qué es lo que voy a hacer de ti? En primer lugar, observarte, que el trato que tuve contigo haya servido. Y si estás sirviendo, lo primero que vas a hacer es no conformarte a este siglo, porque ya aprendiste por los golpes que este mundo no te va a dar nada bueno. Pero también tienes que cambiar tu entendimiento. Ahora, hay un campo de batalla que todos estamos librando aquí. ¿Cuál es el campo de batalla? El campo de batalla entre seguir siendo conforme al mundo o ser transformado. Porque tú vienes aquí a la iglesia y tú dices: es que yo quiero ser transformado, que mi entendimiento sea transformado. Pero te vas para allá afuera y se te hace fácil nuevamente regresar a los hábitos que tú estás acostumbrado a vivir y que te llevaron a que Dios te quebrantara. Y entonces tú tienes un campo de batalla. Y ese campo de batalla, ¿sabes en dónde está? En tu entendimiento. ¿Qué has entendido? ¿Qué has entendido? ¿Qué has entendido de las experiencias que has vivido? ¿Te acuerdas de Chelelo? Los que vinieron a la enseñanza antepasado, no sé cuál. ¿Te acuerdas? ¿Qué has entendido? ¿Qué es lo que el Señor te ha encendido? Ahora, el problema para nosotros como cristianos es que dentro del quebrantamiento seguimos pensando, mis amados, de acuerdo a nuestros sentimientos, o algunos otros que son un poquito más hiperactivos, de acuerdo a los hechos y no conforme a la renovación del entendimiento. O sea, ¿cómo es que quieren tomar sus decisiones en este tiempo de incertidumbre? Uno, los sentimientos. Muchos de ustedes, de nosotros, cuando estamos en el quebranto y no sabemos qué hacer, hemos pedido perdón a Dios, nos hemos regresado nuevamente a la presencia del Señor y decimos: Señor, ¿ahora qué hago? Te atacan tus emociones, tus sentimientos. Y entonces amanece y empiezas a decirte: ¿cómo me siento hoy? Me siento sola y no está tu esposo. Me siento sola. Pues voy a buscar compañía de alguien. ¿Eres hombre? Voy a buscar compañía de alguien. Tus sentimientos, tus emociones. ¿Cómo me siento en tocante a mi trabajo? ¿Quieres que tu matrimonio se restaure? Dios te quebrantó. ¿Cómo me siento tocante a mi esposa el día de hoy? ¿Hoy estoy contento con ella o estoy enojado con ella? ¿Cómo me siento en cuanto a adorar a Dios? ¿Tengo ganas o no tengo ganas de hacerlo? Y cuando empiezas a vivir tu proceso de quebrantamiento tocante a tus emociones, déjame decirte algo: no estás experimentando el poder transformador de Dios en el proceso que Dios te quiere llevar. Hay algunas otras personas que en el proceso de quebrantamiento me lo han dicho. Quiero hablar con ellos, quiero empezar a ministrarles la palabra. La doctora Peña predicó una vez y dijo: me habló por teléfono una persona. Se los paso textualmente en la predicación que dijo. Me habló por teléfono una persona. Tenía problemas. Tenía situaciones difíciles.
Y cuando dice, cuando yo quise ministrarle la palabra, me dijo, no necesito nada de palabra. Yo solamente necesito que ores por mí. Y Aurora dijo una frase, ok, quiere los beneficios de Dios, pero no quiere saber lo que Dios quiere tratar en su vida. Eso es un error, porque ese tipo de personas, que también somos nosotros, queremos resolver nuestra situación tocante al qué hacer. Por ejemplo, llegan personas en la consejería, ¿verdad? Y pastor, tengo problemas, lo más común, con mi matrimonio. Tengo problemas con mis hijos, pastor. Ok, déjame decirte lo que dice Dios tocante a esa situación. No, pastor, no necesito eso. Yo lo que quiero es que me diga 1, 2, 3 pasos para salir adelante, porque estoy ocupadísimo y tengo otras cosas que hacer. Entonces Dios te quebranta. Dios trata con tu vida. Pero tú estás tan metido en el qué hacer que no le das oportunidad de Dios para que tú puedas sentir el poder transformador de Dios en tu vida. Y el proceso de quebranto se viene a tierra. Porque el proceso de incertidumbre tú le diste solución. Nunca permitiste que Dios le diera la solución. Y es ahí donde viene el problema. Pero Señor, si ya me quebrantaste y ya me arrepentí. Sí, te quebranté, te arrepentiste, pero no pasaste por el proceso de incertidumbre del quebranto, en donde yo te estaba observando y estaba esperando ver tu respuesta, a ver si realmente no te conformabas a este siglo y seguiste conformándote a este siglo, porque el poder de la batalla de tu entendimiento fue ganado por tus sentimientos y fue ganado por tu sensación de seguir queriendo hacer. ¿Me expliqué? ¡Wow! ¡Qué tremendo! Ahora, los sentimientos y las acciones no sirven para la vida cristiana. Por eso me he metido en problemas con muchos de la congregación. Porque la relación con Dios no está basada en sentimientos, no está basada en emociones. Son buenos los sentimientos, son buenas las emociones. Pero la relación con Dios está basada en la fe y en la decisión que tú tomas de seguir al Señor. Es que hoy amanecí con ganas de adorar, le adoro. Mañana amanecí enojado, mañana no le adoro. No, yo tengo que tomar la determinación de adorarle. Mis emociones y mis sentimientos no valen para tener una relación con Dios. O sea que las preguntas no deberían de ser en el quebranto: ¿cómo me siento? ¿Cómo estoy? ¿Qué debo hacer? La pregunta correcta en el momento del quebrantamiento es: ¿qué dice Dios en su palabra que debo de hacer? Te voy a decir rápido lo que dice Dios en su palabra que tienes que hacer: orar, ayunar, leer la palabra, congregarte, buscar relación familiar con las mismas personas que tienen liderazgo en la congregación, que tienen una palabra fresca para darte. ¿Y sabes qué? Me cuesta decir esto, pero tengo que decirlo: escuchar la voz de tu pastor. Amén. Aunque nadie diga amén, yo digo amén. Y tienes que aprender a escuchar la voz de tu pastor. ¿Por qué? Porque el Señor está viendo si tu entendimiento está siendo renovado. Por eso es que dice la Escritura: transformaos. Ahora, aquí hay algo poderoso, y échatelo a la bolsa para que salgas del grupo de los religiosos evangélicos y entres al terreno de los que tienen relación con Dios. ¿Me escuchaste? Échatelo a la bolsa. Dice: transformaos. ¿Qué dice? ¿Leímos bien? ¿Leímos bien? Entonces, ¿por qué le decimos a Dios: transfórmame? ¿Qué dice Dios? ¿Por qué le echamos la responsabilidad a Dios? Es como el Padre Nuestro. El Padre Nuestro dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino. Y luego, cuando las personas dicen hágase tu voluntad, ¿saben qué interpretación tan errónea hacen? Dicen: es que cuando yo digo que se haga tu voluntad,
entonces estoy dejando que Dios mueva los hilos, ¿verdad? Y que de manera sobrenatural Él empiece a obrar y haga su voluntad aquí en esta tierra. Esa es una manera errónea de interpretar la palabra de Dios. Dice que se haga tu voluntad en la tierra, así como se hace ¿dónde? En los cielos. Ahora, en este tiempo, Dios le dice a un ángel, ve y haz esto, ¿y qué cree que hace el ángel? Lo hace. ¿Qué está haciendo el ángel? ¿Qué hace? La voluntad de Dios. Cuando tú dices, hágase tu voluntad, tú estás diciendo, papá, ayúdame a hacer tu voluntad. O sea, si la Biblia dice, no dejes de congregarte, y yo me congrego, ¿qué estoy haciendo? La voluntad del Padre. Si la Biblia dice, no adulteres, y yo no adultero, ¿qué estoy haciendo? Entonces, cuando digo que se haga tu voluntad, no estoy diciéndole a Dios, me dejo a la deriva, Dios, y tú haz todo, ¿verdad? Y si de pronto no suceden cosas buenas es porque tú tienes la culpa. Mira qué persona tan quebrantada, echándole la culpa a Dios. Y eso es lo mismo, transformaos. Si no, transformaos. Quiere decir que Dios no va a venir y te va a transformar. Quiere decir aquí la Biblia que Dios te está diciendo, tú tienes que transformarte. ¿Qué viviste? No, estuve en un adulterio. ¿Qué estás pagando ahorita? Las consecuencias del adulterio. ¿Dios te quebrantó? Sí, estoy bien quebrantado y quiero regresar a Dios, quiero regresar a la casa y no sé qué hacer, papá. Lo que tienes que hacer es que tienes no conformarte a este siglo. Ya no sigas las cosas que estabas haciendo, sino que ahora tienes que transformarte. Ya hablamos de la renovación de vuestro entendimiento, comprender que ahora ya no voy a hacer las cosas por emoción o porque quiero hacerlas, sino esperar lo que es la voluntad de Dios. Pero ahora dice, tienes que transformarte para poderlo tener. ¿Y cómo me voy a transformar? Solamente, el apóstol Pablo lo dice, 2 Corintios 3:18. 3:18. La palabra transformaos viene de metamorfo, la cual describe una metamorfosis. Y Pablo lo dice de esta manera, por tanto, Romanos, 2 Corintios 3:18. Dice, por tanto, nosotros todos, ¿quiénes somos nosotros? Bueno, no somos todos los que somos, pero somos todos los que estamos. Nosotros todos, fíjate lo que dice aquí, mirando a cara descubierta como en un espejo, ¿qué cosa? La gloria del Señor, la gloria del Señor. ¿Cómo puedo renovar mi entendimiento? Cuando tú vienes a la presencia del Señor y estás orando, ayunando, leyendo la palabra, escuchando la voz del pastor. ¿Sabes qué es lo que estás haciendo? A cara descubierta estás viendo la gloria del Señor. ¿Y sabes qué pasa cuando tú haces eso? Tu vida se transforma. Tu vida se transforma de gloria en gloria. Esta transformación y esta renovación de nuestras mentes sucede mientras vemos el rostro de Dios pasando tiempo en su presencia. Así que cuando tú y yo estamos esperando sabiamente, escúchame, en el tiempo del quebrantamiento, Él nos lleva a conocer cuál es su voluntad. Regresamos a Romanos 12:2, que dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, aquí te está diciendo para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios me quebrantó. Ahora estoy en una incertidumbre. Mi esposo me dejó, mi esposa me dejó.
Mis hijos están en rebeldía. No sé qué hacer, Dios. Lo que tienes que hacer es renovar tu entendimiento. Empezar a pasar tiempo con Dios. ¿Y sabes? Dice el versículo, para que comprobéis. No dice para que veas. No dice para que descubras. Para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios. Tu pregunta es, ¿qué hago durante el quebrantamiento? Vive bajo su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que tú cambies tu manera de pensar. Es que tú seas transformado. Es que tú puedas estar delante de su presencia. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. Si me preguntas, ¿por qué Dios me permitió que yo fuera quebrantado en este aspecto? Para que tu entendimiento fuera transformado. Pastor, ¿pero qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con ellos? Cuando tu entendimiento sea transformado, regresamos al versículo clave, al versículo base. 1 Samuel 22, versículo 4 dice: los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo. ¿En dónde? En el lugar fuerte. El lugar fuerte es Masá. Masá es el lugar en donde llegaban como una fortaleza y ahí se quedaban esperando, pasando tiempo con Dios, el salmista David. Y cuando él pasa tiempo con Dios, cuando cambia su entendimiento, cuando él ya no sigue las mismas costumbres del mundo, viene el hombre de Dios y le dice: pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a Judá. ¿Qué esperaba David? Dirección. ¿Qué esperaba David? Saber qué hacer. ¿Hasta cuándo Dios le dijo lo que tenía que hacer? Hasta que David pudo pasar tiempo con Dios, pudo ser transformado, su entendimiento cambió y él pudo decir: ¿sabes qué? Es que la manera en que estaba viviendo no le agradaba a Dios, estaba fuera de su voluntad. Amén. ¿Qué hizo David? David se fue y vino al bosque de Aret. David obedeció la voz de su pastor, obedeció el consejo que recibió y recibió bendición. Ponte de pie, por favor. A lo mejor tú estás ahorita en tiempo de incertidumbre y estás preguntando: pastor, ¿ahora qué voy a hacer? Sí, Dios ya me quebrantó. Dios ya me demostró que el camino que yo estaba siguiendo era el incorrecto. Estoy quebrantado. Estoy aquí en la iglesia, Señor, pero ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aprende a vivir dentro de la voluntad de Dios. Transforma tu manera de pensar. Si Dios ya te dio la oportunidad de ser quebrantado, transforma tu forma de pensar y entiende cuál es la buena voluntad de Dios. Cambia tu entendimiento. Eso Dios no lo va a hacer, es una decisión muy personal, porque ahora que salgas de aquí vas a estar expuesto nuevamente al mundo. Tú decides si sigues haciendo lo que hacías antes o si marcas la diferencia. Solamente tú lo decides. Por eso el apóstol Pablo dice: transformaos. Cada que vas a la calle, recuerda esta palabra: si Dios me quebrantó, tengo que ser transformado. Tengo que vivir en su voluntad para que Él me demuestre qué va a pasar con mi esposa, qué va a pasar con mis hijos, qué va a pasar con mi trabajo, qué va a pasar en mi matrimonio, qué va a pasar con la situación que me está agobiando, para que puedas comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. ¿Agradable? Mira qué hermoso es Dios. La voluntad de Dios para tu vida es agradable, es buena y es perfecta.